cuando uno trabaja en niveles de sociedad, en comunidad, te das cuenta que hay muchas cosas que no se necesitan estudiar, ¿no? Que vas aprendiendo con esas prácticas. Para quienes no saben y les interesa como todo este mundo, ¿qué fue lo que estudiaste? Ok, bueno, yo soy licenciada en arte por la Universidad Autónoma de Baja California, en artes plásticas en específico, por el plan de estudios, y soy maestra en gestión cultural por la Universidad de Buenos Aires. Es una maestría general, no tiene como ninguna rama de especialización. Y actualmente estoy estudiando Administración de Empresas Culturales, que es como, digamos, ya el enfoque o el eje en el que me estoy dirigiendo un poquito más, ¿no? Desde mi práctica. Ok. ¿Por qué decidiste estudiar eso? Es complejo. Yo, pues mi contexto, ¿no? Familiar, mi mamá es bailarina de danza clásica. Entonces, pues crecí en una casa de la cultura. Yo soy de San José del Cabo. No había nada en los 80s que nací, sigue casi igual la casa, no se preocupen. Mi mamá pues era maestra, ¿no? De ballet, era una de las primeras docentes de ballet con titulación en danza clásica. Y bueno, el acercamiento que yo tengo a la cultura pues es casi desde que nací o desde antes, ¿no? Okay. Posterior a esto, yo me mudo a Tijuana. Como a los 5 años, crezco aquí en Zona del Río. Mi espacio de jugar es el Centro Cultural Tijuana, el CREA, cuando estaba la biblioteca, y muchos no saben que había una biblioteca. Yo no sabía. Bueno, daban talleres, daban como muchas actividades, ¿no? Entre que lectura y manualidades, y bueno, ahí fui creciendo. Posterior a esto, pues mi mamá trabaja en la Universidad Autónoma y pues mi mamá era de que no tengas tiempo libre, ¿no? Okay. Todo el tiempo tienes que aprender algo nuevo. Yeah. Y a todo lo que yo decía que me quería meter, ella me metía. Y también a todo lo que le decía, ya no quiero volver en mi vida, ella me sacaba. Entonces crezco como con muchas actividades, entre deportes, culturales, artísticas. Y pues bueno, cuando ya decido estudiar, pues obviamente que yo quería estudiar artes plásticas. Sin embargo, como que en ese tiempo, tenía 18 años, tenía otra perspectiva de la vida, yo me quería dedicar a la historia del arte y a la curaduría, ¿no? Que los curadores son aquellos que, digamos, arman o crean exposiciones. Yeah. Entonces, estuve muy enfocada durante la carrera a ayudar a mis compañeros a producir textos, crítica, curaduría. Y de repente pues me sale una oportunidad de irme como practicante al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Me integro al departamento de curaduría, ¿no? Digo, era un milagro porque no aceptan gente externa en los museos. Sí. Y menos en este departamento, ¿no? Que es muy específico. Me aceptaron después de mi gestión, ¿no? Duré 1 año persiguiendo a las personas adecuadas para que me dieran el campo. Y cuando estoy ahí, me decepciono totalmente. Así es, ¿no? Me ofrecen trabajo y yo pues rechazo el trabajo porque no era lo que yo creía que era. Entro como en una especie de dinámica de cuestionarme, pues yo creí que era lo que quería y luego ya no es, entonces ¿a dónde voy? Y justo cuando regreso, como ya había dejado de trabajar y ya tenía tiempo libre, me inserto en la sociedad de alumnos aquí en UABC, me pongo a trabajar también en cosas que necesitaba la escuela, ¿no? Nos piden que pensemos en la idea de hacer un simposio, un congreso para la escuela, porque el que se venía haciendo como que no daba muchos resultados, no había mucha participación. Y entonces en la producción de ciertos eventos
es cuando me doy cuenta que algo en realidad me satisface, ¿no? Okay. Justo ya había cursado una materia de gestión cultural, que fue muy básica, pero decido tomar un intercambio internacional, salgo del país y me encuentro con una gran meca de cultura. Me fui a Buenos Aires y estando allá, digo, tiene miles de museos, miles de actividades y pues dije, aquí me quiero quedar, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y casualmente me topo con una convocatoria para la maestría en gestión cultural, a la vez me topo con una convocatoria para maestría en crítica, curso las dos y bueno, al final renuncié a la de crítica porque me satisfacía más gestión cultural. Me quedo cursando gestión cultural y bueno, después de ahí creo que mi visión de lo que iba a hacer y hacia dónde iba cambió rotundamente. ¿Y previo a eso tú nunca tuviste como la cosquillita en lo que es tal cual el emprendimiento? Siempre, ¿no? Digamos que sí tuve como estas, iba a eventos, eventos de emprendimiento, llegué a ir a Canaco, o sea, llegué a ir a varios espacios, pero nunca entendí cómo poderlo hacer o cómo poderlo modificar para la cultura. Okay. Todo lo que yo he ido, digamos, trabajando desde sectores distintos, no había una especificidad para la cultura. Nunca la llegué a ver aquí, o sea, hablando de Tijuana o hablando de México. Entonces, una de las misiones era eso, ¿no? Necesito acercarme a alguien que tenga la práctica en cultura y el conocimiento en cultura, que haya trabajado en realidad con emprendimientos culturales, porque no es lo mismo, no sé, montarte una cafetería o montarte un restaurante que trabajar con estos grandes aspectos, ¿no? De cuestiones culturales, en donde trabajas una parte de simbolismo o de cuestiones simbólicas y otra parte de servicios o de bienes, ¿no? Yeah. Y que, bueno, a la vez, la administración de personal de cultura es completamente distinta a administrar una maquila o administrar cualquier otra empresa, ¿no? Sí. Entonces, sí la tuve, siempre la he tenido, es una inquietud, creo que es mi personalidad también. Sí. Entonces, yo creo que tal vez estaba ahí dormida, ¿no? Y después se despertó. Y en la parte esta de, digo, ya nos dijiste que fue una licenciatura primeramente lo que tomaste y después te fuiste a las maestrías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces específicamente? Ok. Me dedico, por una parte, desde que llegué a, pues digamos, socializar mis conocimientos, ¿no? Okay. Soy docente, medio tiempo. Actualmente coordino 2 carreras, artes visuales y diseño gráfico en la Universidad de las Californias. Yeah. Y socializo estos conocimientos, siempre con el eje de llevar al alumno o a las personas que están en mi cargo a disfrutar y entender la cultura. Sí. Como segunda parte, en la cuestión de gestión cultural, asesoro empresas o emprendimientos culturales. Trabajo, por ejemplo, ¿no? Desde estructurar sus organigramas, formalizarlas como una iniciativa o como una empresa o figura moral, ¿no? Inclusive también los llevo a construir proyectos para que ellos puedan tener diferentes ejes para captación de fondos, ¿no? Desde lo que sería aplicar a convocatorias que son convocatorias gubernamentales o federales o estatales, municipales, hasta tener algunas, como podríamos decir, estrategias para fondeos de iniciativa privada o inclusive poder tener una dimensión de cuánto cuesta sus productos o sus servicios para poderlos insertar en el mercado. Ya. Yeah. Sí, que es algo, digo, estábamos platicando antes de iniciar el live, ¿no? De diferentes aspectos, pero te preguntaba, ¿qué es lo más difícil que tú ves como para emprender dentro de lo que es hablando específicamente, ¿no? Dentro del arte, ¿qué es lo más difícil que tú ves? Porque también es muy diferente emprender en la educación, ¿no? Claro. Con experiencias que he tenido, ¿no? Directamente, por ejemplo, puedo hablar de un caso puntual en donde nos contrataron para montar una exhibición en una de las ferias más importantes de México, en cuestiones artísticas, y un gran impacto que a mí me dejaba como con un vacío era que los artistas no sabían cuánto cobrar por sus obras
yendo a este espacio, ¿no? Que es un espacio internacional, súper nombrado, súper visibilizado. Y al momento que yo les decía, mira, vamos a ir a un espacio en donde la gente que procura este espacio va a comprar, tiene el capital económico y adquisitivo, o sea, no te preocupes, ¿no? Porque tú piensas que no vale. Al contrario, aprende a valorizarte, aprende a valorizar tu trabajo. Y después de esto, o sea, continuamos con la venta, continuamos con también, como digamos, darte esta plataforma para seguir difundiendo tu trabajo y para seguir generando, ¿no? Hay como mucho desconocimiento, puedo decirlo así, ¿no? En cómo cobrar y de qué forma, ¿no? Sí. O por qué yo le puedo agregar ciertos valores a mi obra, a mi trabajo o a mi conocimiento, sí. ¿no? Y hay también mucha resistencia por hacerlo, ¿no? Desde que hay muchos tabús en que el arte no se cobra, en que el arte es para satisfacer el alma, y no estoy en desacuerdo con eso, pero al final el arte es un trabajo como el de todos, sí. Y si puedes vivir a gusto y puedes vivir bien de él, ¿por qué no hacerlo? Sí. Que al final pues eres tú, ¿no? Sí. Y aparte, otra cosa de las que yo también detecto que es una diferencia, pues al final el arte no es un producto cotidiano, ¿no? Ni hecho en serie, ni, digamos, hecho por cualquier persona. Sí destaco mucho la sensibilidad del artista, ¿no? Del creador. Sí. Entonces, de alguna forma, creo que lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Muchos me han dicho, es que si no hubiera arte o si no estuviera yo viendo cosas, no, me hubiera vuelto loco. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué tanto también tiene ese peso simbólico, ese peso que valoriza, ¿no? Esta conexión humana, esta sensibilidad humana? Sí. Entonces, también eso me parece que tiene un valor económico, aunque, bueno, de alguna forma muchos todavía están un poco renuentes, ¿no? Sí. A detectar. Y por ejemplo, digo, también platicamos de esa parte, ¿no? Desde mi perspectiva, lo más cercano que yo he estado al arte, te comentaba, ¿no? Es con diseñadores, ¿no? Que muchas veces es difícil explicarles, bueno, no difícil, es desafiante, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Este estado mental de lo que es el valor, ¿no? Ese concepto como tan, no es que te reste como persona, sino en el mercado real puede que la pieza o valga menos o valga más, ¿no? Dependiendo también muchas cuestiones como la marca, el saber venderte, la atención al cliente, etcétera, etcétera. Y desde tu perspectiva, es importante, yo sé que muchas preguntas que te hago de repente son como que salen como de la misma plática, ¿no? Pero me llama mucho la atención esta parte de, es importante como qué tan importante es la tecnología como dentro de lo que es el arte actual, o sea, que tú hayas visto como estos proyectos que mencionas, ¿cómo se adapta al arte como a la tecnología actual? Ok, sí hay muchos campos de trabajo en el arte, ¿no? O sea, puedes seguir, digamos, las prácticas tradicionales que vendrían a ser desde las artes visuales o desde las artes plásticas hasta compañías de danza, digamos, tradicionales como el ballet clásico, ¿no? Ahora, hay como un valor mayor ponderado porque sea una cuestión de tecnología, pues no lo creo, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, la tecnología lo único que puede aportar son nuevas visualidades, sí, a un producto o a una propuesta, sí, y eso está suave, sí, pero también si la otra persona puede ser creativa y resolver y darte algo también impactante sin necesidad de usarlas, pues también es válido, ¿no? Sí. Digo, en este campo, como te decía anteriormente, trabajamos con entes vivos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con materia viva, sí, y dentro de todas estas, digamos, espectadores, ¿no? Tienes también la posibilidad de gustos, ¿no? Porque al final el arte se rige y la cultura se rige por gustos. ¿Qué gustos tiene cierto sector por la tecnología? Bueno, capaz en 50 años, ¿no? Las generaciones que crecen con el iPad pegado a la mano, pues tal vez exijan la tecnología, sí, en el arte. Sí. Pero ¿y los demás? ¿No? Que estamos ahí medio híbridos entre, sí, que sí nos gusta la tecnología, pero también disfrutamos de algo que no, sí, ¿no? ¿Hasta dónde? Y de hecho me parece muy válido porque, por ejemplo, te podría decir, no sé si puedo decir marcas, pero
una compañía de celular tiene un centro cultural que está únicamente visualizado para las tecnologías, ¿no? Okay. Y le va súper bien. Y lo que presenta es increíble, ¿no? Uh-huh. Y las experiencias que tienes al llegar a una sala llena de pantallas LED con fotografías de Richard Serra, entre otras cosas, es como, wow, qué suave. Pero también puedes tener otros disfrutes yendo a ver un acto de una comunidad tradicional, ¿no? Mientras teje en tu cara, ¿no? O sea, es como wow. Sí. Entonces todo depende también hacia qué panorama quieras ir, tu estado y tus gustos. Sí, y la ambición también, ¿no? Muchas veces, porque fíjate que yo he pensado en eso, digo, obviamente no, digo, también depende, ¿no? Cómo lo veas como un artista como tal, ¿no? ¿Qué es un artista? Porque podría decir, lo que hago es arte, ¿no? Es muy abstracto como decirlo, ¿no? Pero puedo dedicarme a los negocios y decir, lo que yo hago es arte, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento humano, siempre lo he dicho, para poder saber cuando una persona, si tú puedes cerrar o no puedes cerrar una venta, también conlleva cierta apreciación, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto que dices es, ¿cuándo es cuando ya está mal visto por un rubro? ¿No? A mí me pasa mucho, me pasó, ¿no? Con contadores o con doctores que, por ejemplo, no les gustaba salir como en vivos, ¿no? Que se lo sugería como, es que si creas ese contenido, obviamente muy pocos en el sector están haciendo eso. O sea, tú tienes una ventaja, ¿no? Viéndolo por parte de contenidos. En el arte, no sé cómo se ve, por ejemplo, si tú creas un e-commerce, por ejemplo, una tienda en línea, ¿no? Donde vendas tus obras, esto se sistematiza y ya las obras ya no están ni siquiera hechas por ti, sino hechas por alguien más y creas un sistema. Entonces ahí es como, ¿se pierde un poco la esencia o cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Pues mira, te puedo decir un ejemplo muy burdo, ¿no? El señor Damien Hirst, ¿no? Es un artista visual, plástico, vende sus obras en muchísimo dinero, uh-huh. ¿no? Es bastante comercial, uh-huh. y sigue siendo un ícono, un hito del arte, ¿no? Uh-huh. Creo que si nos remontamos a la antigüedad, en muchas de las creaciones siempre hubo una mano externa que no es la del artista original. Sí. Llámese asistente, ayudante, aprendiz. Dentro de mi praxis como gestora también tengo ayudantes, asistentes, aprendices, sí. ¿no? Y de hecho un proyecto se compone por una diversidad de un grupo de trabajo. Uh-huh. ¿Qué es lo original y qué no? ¿No? Sí. Ahí nos aventaríamos 3 horas de plática y creo que también mucha gente podría empezar a opinar, sí. ¿no? Yo creo que es eso. Hay macromundos y micro dentro de lo que yo trabajo. Sí. Ahora, yo trabajo desde la cultura que podría decir que es el macromundo. Y dentro de esos macromundos voy a empezar a detectar pequeños círculos, ¿no? Si yo me acerco a un círculo de críticos y de curadores que tienen una idea clásica del arte, que trabajan para, por ejemplo, ¿no? museos como el de Bellas Artes, y que su ideología es la de que el artista no venda ni se haga comercial, pues para ellos la postura de generar un e-commerce o generarte unas pláticas de en vivo para posicionarte, para venderte como una marca, sí. es malo. Uh-huh. Desde mi perspectiva como gestora cultural, yo no puedo tener un juicio hacia que algo sea malo o bueno. Sí. Mi trabajo como gestora es analizar cuáles son las posibilidades de esto que me presentas, yeah. cuáles son las necesidades, tanto tuyas como artista y de la gente que va a ser tu público potencial. Yeah. Pero si yo tuviera un juicio de valor negativo, positivo sobre algo, pues creo que yo misma estaría ya limitando, ¿no? Desde mi praxis, uh-huh. el hecho de aportar o el hecho de acompañar. Yeah. Todos los proyectos son válidos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cuántos millones somos en México? 127, ¿no? Ahora, esos 127, ¿creen que todos piensan igual? ¿Creen que todos necesitan lo mismo? Uh-huh. Pues no. Entonces uh-huh. partimos desde ahí, ¿no? Y que somos una gran cantidad de población en el mundo, en México, en Tijuana también, y vayamos a detectar qué necesidades tienen
estos círculos, ¿no? Sociales y artísticos. En el arte hay gente que le encanta trabajar con comunidades de danza, de teatro, de música, de artes plásticas y visuales. Tengo muchos amigos que tienen muchos proyectos muy interesantes con lo comunitario. Hay gente que considera que el arte no debe de ser comunitario y que solamente quiere trabajar con museos o con instituciones de reconocimiento. Bien por ellos, está bien. Pero digo, creo que para todo hay, ¿no? Dentro de este campo y dentro de esta práctica. Entonces, y como profesora, cuando les enseñas a los alumnos, o sea, tú, si un alumno te llega, también haces lo mismo, como decir, ¿tú qué crees? Porque me imagino que es algo así, ¿no? Como, ¿tú qué crees? Y en base a lo que tú creas, es como, pues el cielo es el límite, como dicen, ¿no? O sea, claro, tienes estas herramientas, pero es que se me hace muy interesante porque lo que platicábamos, ¿no? Como el pensamiento de antes al pensamiento de hoy, ¿no? Y yo siento que muchas veces esas generaciones como que de cierta manera merman, ¿no? Siguen estando como esos pensamientos que afectan de cierta manera, ¿no? Claro, ese fue un enfrentamiento que yo tuve. Yo venía de un micromundo. ¿De cuál? Del de las artes plásticas visuales, que tiene un cierto comportamiento, una cierta forma de ver. Cuando yo salgo de este micromundo y entiendo que la cultura tal cual es una cantidad de expresiones que no son, digamos, un juicio, sino tenemos que acercarnos y entenderlas, es cuando yo digo, ok, yo tenía una configuración diferente. Cuando yo doy clases y acerco a la gente a la gestión, me gusta comenzar primeramente con los instrumentos que existen a nivel internacional y que me parece que son los que te ayudan a entender qué somos en materia cultural, ¿no? Que es la Carta de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Culturales. Partiendo de estas dos, pues te das cuenta que al final todos somos seres humanos, ¿no? Género, edades, nacionalidades, pues creo que todo se rompe, ¿no? Al momento de entender que somos humanos. Y desde esa humanidad es donde nos presentamos y tenemos también muestras. ¿Cuáles son esas muestras? Pues las llamamos cultura, ¿no? Música, baile, inclusive costumbres de cómo comer, ¿no? Yo les digo a todos, o sea, cada familia puede tener tradiciones de comer pozole o de hacer, ¿no? Son cuestiones festivas, son cuestiones que también tienen un significado. Entonces, como humanos siempre hemos tratado de encontrar esos significados. Eso es cultura para mí. Eso es lo que yo trato de compartir, ¿no? Encuentra qué significa para ti. No quiero que pienses lo mismo que yo, pero sí encuéntralo, porque si no, bueno, creo que puedes estar pensando en otras cuestiones y no llegar directo, ¿no? A esta cuestión. O incluso contaminar, ¿no? Como el pensamiento de la otra persona, como decir, pues yo quiero esto, pero de repente es como me desvío como de esa parte, ¿no? Sí, siento que tiene mucho que ver con posiblemente me digas, estás loco, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el coaching, ¿no? Como el hecho de no meter una idea en tu cabeza, sino ayudarte a descubrir como lo que realmente tú quieres, ¿no? Mediante una guía, de cierta manera, llevarte al punto B, ¿no? Como dice. Claro, puede ser, ¿no? De hecho, en algunas clases de administración lo estábamos reiterando, ¿no? ¿Qué entiendes tú? Porque desde lo que tú entiendes como cultura es lo que vas a producir como gestor. Es lo que vas a administrar y es como lo vas a llevar a cabo. Entonces, si tú no entiendes qué entiendes tú mismo, eres un vehículo, ¿no? Con gasolina que va por toda la ciudad, pero no sabes ni qué vas a hacer. Entonces, es esta idea de también ser perceptivo y ser empático, ¿no? Compartir ese entendimiento de mi idea de cultura, de tu idea de cultura, y entonces aportar para un otro, ¿no? Entonces sí, no sé si el coaching, no sé, con el coaching a veces tengo ciertos acercamientos no muy favorables, pero sí te podría decir que el hecho de dar una libertad para que descubran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te lo pongo también con los emprendimientos, las ideas con las que trabajo. Cada persona tiene su propia idea de qué quiere provocar, cómo quiere hacer su proyecto. Y mi trabajo no es decirles, no, esta es mi idea y así lo vamos a hacer, sino, ok, esa es tu idea,
pues nos basamos en ella, pero hay que partir de algún lado. Yeah. ¿Hacia dónde impactas? ¿Hacia dónde estás visualizando? Sí, hacer estos cuestionamientos que muchas veces no nos hacemos, ¿no? Ajá, Sí. como en todo, ¿no? Creo que en cualquier emprendimiento es necesario Sí. pararte y decir, a ver, ¿a dónde voy? Sí. Inclusive en la vida, ¿no? ¿A dónde voy? Porque si no sabes, vas a gastar energía, trabajo y A tiempo. mí me pasó, sí. ¿No? Y de repente vas a decir, hoy no era lo que quería. Sí. Pues bueno, ya, reset, ¿no? Sí, Lo sí. bueno es que siempre se puede. Sí, siempre puedes volver a retomarlo, ¿no? Sí. Exacto, pero sí son etapas diferentes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Oye, y veo que traes un libro. Sí. No sé si es el que nos vas a recomendar, pero Sí. esta pregunta la hago mucho porque me interesa mucho como el conocimiento práctico, o sea, desde que puedan iniciar desde ya. Ujú. Este libro nos ayuda como a entender lo que haces o entender qué exactamente, o cómo lo ves tú. Bueno, se los voy a mostrar así a la cámara. ¿Cómo se Este llama? libro, Tony, es el autor, se acabó la Sí. diversión. Ok. este libro es de un autor que se llama Tony Puig. Tony Puig es un gestor cultural estudiado en base en comunicación Ahora. y en realidad soy fan, ¿no? Su trabajo es increíble, se llama Se acabó la diversión. Ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene ciudadanía. Okay. En este libro él nos enseña las bases, ¿no? El ABC de por qué emprender un proyecto, Okay. pero tomar en cuenta y tener en cuenta tu contexto, ¿no? Es un libro que desde mi perspectiva es súper divertido, súper amigable, tiene diagramas, tiene dibujos, porque la personalidad de Tony es así como igual, ¿no? Creo que todos los gestores tenemos mucho esa personalidad de ser como muy revolucionarios, ¿no? Y andar Sí. por todos lados. Y en el libro él refleja como por varios capítulos la cuestión de marca, la cuestión de identidad, cómo puedes identificarte con estos públicos, ¿no? Y algo que a mí me encanta de este texto en especial es que siempre te hace recordar al otro, ¿no? Que creo que también como gestor es una necesidad. Tú estás trabajando con un otro. Sí. No estás solo, no es tu proyecto, no estás tú solo en el barco, ¿no? Es empatía, ¿no? es una Trabajar esa empatía. empatía. Sí. Así es. Fíjate, ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente como otra cuestionante, ¿no? ¿No te ha pasado un caso donde, o sea, obviamente siempre lo ves desde la otra perspectiva, pero, y es aquí donde a lo mejor existe como cierto conflicto o donde realmente tú te tienes que dar cuenta si estás preparado como gestor, pero a decir, no, es que está mal lo que está diciendo esta persona. O sea, realmente es como, ya lo analizo y digo, si esta persona va por esta vereda, yo ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué haces en esos casos? O sea, ¿o te ha pasado? ¿Has tenido con esos casos? Mucho, pero... ¿Cómo lidiar más bien con esos casos, no? Más que lidiar, es como la idea, ¿no? Uh-huh. Cuando tú no aprendes de experiencias ajenas, nunca, nunca. Y de hecho yo creo que yo también lo he hecho, ¿no? En muchos casos yo creo que es la idea genial y choco contra pared. Yeah. Yo creo que la experiencia se da o parte de los errores. Y entonces, si alguien no te deja cometer errores, entonces nunca vas a tener ninguna guía para que no te vuelva a pasar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cuando yo veo que hay proyectos que se resisten a tener estructura, que se les muestra como que todas las posibilidades y no lo quieren, pues simplemente los dejo avanzar. En algún momento sé que van a volver, o en algún momento sé que ellos mismos van a buscar una formación para que no vuelvan a cometer los errores. Yeah. No quiere decir que sea mala onda, simplemente a veces uno no aprende del otro, Sí. ¿no? Por muchos consejos que estén y por mucha gente que tenga la gran experiencia, si no te ha pasado, probablemente tampoco entiendes Sí. por qué pasó, Sí. ¿no? Entonces los dejo ser. Me ha tocado que sí me han dicho, me equivoqué, y bueno. ¿No crees que también depende mucho de la madurez emocional? Como de decir, yo siento que lo que me está diciendo esta persona, si yo lo analizo, bueno, es que también cada uno es diferente, ¿sí? ¿No? Es diferente, es desafiante, ¿no? Como decíamos, es desafiante porque, como dices, estás trabajando con personas, o sea, al final de cuentas es entender cómo razona esa persona, cómo lo ve. Claro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no? En recursos humanos, que justo vemos el comportamiento de una persona, pero ahora es recursos humanos en cultura. Seres más sensibles de lo normal.
con más complejidades. Entonces, no puedo yo pensar cómo es el otro, ¿no? Tampoco puedo creer que el otro piensa como yo y que está completamente comprometido con lo que yo veo. Son visiones distintas, ¿no? Entonces, desde este sentido, creo que sería subestimar al otro, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo que yo he llegado a entender al momento de manejar equipos grandes, al momento de manejar equipos de diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cómo se comportan personas de danza a cómo se comportan personas de artes plásticas o visuales. No es lo mismo gente de música, ni siquiera de teatro. Son personalidades muy distintivas que tienen muchas cuestiones delicadas para trabajar, ¿no? Algo que me ha servido, que me ha funcionado, es entenderlos. Entender por qué tienen esas posturas, por qué tienen esas ideas, y dejarlos ser, ¿no? Porque de alguna forma esta idea del genio creador siempre ha estado en nosotros, siempre ha estado en la cultura, y a la vez es como que sí, eres el genio creador, pero sin una guía, lo que tú haces nadie lo va a ver, ¿no? No va a tener sentido. A lo mejor a veces no se dan cuenta que nuestro trabajo como gestores es de alguna forma articular estas ideas, presentarlas y darles cara, ¿no? Yo siempre he pensado que mi trabajo consiste en trabajar con el otro, en trabajar con estas materias, ¿no? Tanto de bienes o de servicios. Ellos lo provocan, pero si no hubiera una estructura, pues se cae, ¿no? La construcción. Entonces, trato de siempre como que entender estos contextos, ¿no? De verlos y dejarlos también accionar y trabajar. Hay gente que necesita huir, ¿no? De la ciudad y refugiarse, y en 3-4 meses tiene algo que presentarme. Hay gente que necesita trabajar en las madrugadas, ¿no? La mayoría de los artistas. Sí, es que fíjate que cada profesión, lo que me he dado cuenta yo en tantas entrevistas y en mi experiencia y experiencia de mis colaboradores, es que el autoconocimiento siempre está como presente. O sea, tienes que identificarte no solamente como artista y profesional, sino en lo personal, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Sí, porque por ejemplo, yo puedo ser muy sarcástica con algunos de mis compañeros y decirle, ¿qué es esto, no? ¿Qué hiciste? Pero en algún momento, al tener ese carácter con otras personas, ha habido susceptibilidades, ¿no? O se sienten mal cuando yo estoy jugando o estoy como, no sé, de una forma muy burda trabajando con ellos. Pero sí creo que todo parte desde conocerte, ¿no? Yo me conozco y sé que necesito un trabajo constante, que soy una persona demasiado estructurada, que le gusta trabajar todo a la perfección. Ahora, no por eso quiere decir que mis otros, ¿no?, tengan que ser igual que yo. Exacto. Pero sí, ¿qué les puedo yo aportar en estas prácticas? Y ellos, ¿qué me pueden enseñar? Hay unos que me han dicho, a ver, bájale un poquito porque así no sirves, ¿no? Bueno, me relajo y listo. Ok, ya, entendí. Siempre como que es un aprendizaje mutuo. Y creo que, pues sí, trabajar en un equipo con 15, 20, 25 personas es un aprendizaje constante, ¿no? Cambio de prácticas, nuevas visiones. Y tienes que conocerte. Yo siempre he dicho, la persona que no tiene como ese nivel de autoconocimiento propio, es muy difícil que pueda forjar una sociedad con alguien más, ¿no? Desde ese punto de vista creo yo que lo que puedo aportar en esto, porque ya lo dijiste todo, ¿no? Pero lo que yo puedo aportar es eso, o sea, si lo ves desde el punto de negocios o si lo ves desde el punto creativo, artístico, necesitas conocerte, ¿no? Para poder realmente darle estructura a tu proyecto, porque tu proyecto puede estar muy, muy fregón, ¿no? Pero si no te conoces, la base es muy frágil, ¿no? Así es, desde ese punto. ¿Qué tanto, a veces, ¿no?, nos dicen, qué tanto estás dispuesto a ceder, a cambiar, a aceptar? Y sí, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, ¿no?, que tal vez yo soy genio en mi trabajo, pero sin el otro, sin esa creatividad, sin esa cuestión, ¿no?, de arte, no soy nada. Y entonces, al final,
el trabajo de un gestor se vuelve una colaboración con ese otro, Sí, ¿no? sí, Y qué tanto está dispuesto a ceder para que el otro también brille. sí. Y esto también me pasa mucho cuando, por ejemplo, ¿no? A veces los otros son personas naturales que crecen en una comunidad y que no entienden tal vez nada de lo técnico que yo puedo entender Sí, y poseer. sí. ¿Cómo bajas a esos niveles? Sí. ¿O cómo no permites que te cegue, ¿no? tu campo educativo Sí. y todo? Hay que Sí. saber otra vez, y esto me lo decían también muchísimos maestros que son bastante apegados, ¿no? a siempre estar en esos niveles, ¿no? Ujú. Cuando uno trabaja en niveles de sociedad, en comunidad, te das cuenta que hay muchas cosas que no se necesitan estudiar, ¿no? Que vas aprendiendo con esas prácticas. Sí. Y también te das cuenta, ¿no? Que al final, pues muy estudio y con mucho conocimiento, pero todo es más sencillo cuando aprendes el paso a paso de la abuelita de alguien, ¿no? Yeah. Y bueno, ahí como que hay que jugar, ¿no? O hay que disminuir un poco tu ego y hay que estar atento, ¿no? A que, Eso. bueno, somos humanos. Eso del ego, creo que podríamos estar hablando horas sobre ese tema, pero creo yo que tiene mucho que ver también con lo que decíamos, ¿no? Tú no puedes aprender de alguien hasta que has disminuido totalmente como tu ego al grado de decir, no lo sé todo. Que yo, por ejemplo, lo he dicho ya en otros lives, ¿no? Pero yo he sido un emprendedor sabelotodo. Yo así les llamo, ¿no? Los emprendedores sabelotodo. Yo llegué a ser uno, que es como ya porque has leído, ya porque has visto y todo esto, y has estudiado, y sabes los términos, ya dices, pues yo las puedo todas, ¿no? Claro. Pero realmente es como tienes que ponerte en el punto donde puedo aprender de esta persona. Ujú. Lo que sea, pero puedo aprender de esta persona. Claro. Sí, en este sentido a mí también me ha pasado mucho, ¿no? Y por eso te decía, yo los dejo chocar con paredes porque yo también he chocado con grandes paredes, con muros de concreto, así, Sí. pa, órale, por querer Sí. creer que lo sé todo, ¿no? Sí. O porque yo creía que era así. Sí. Me ha pasado muchas veces, Sí. pero justo eso es como, ok, disminúyele, ¿no? Sí. O sea, ¿a dónde? ¿A dónde vas? ¿Quién te puede enseñar y cómo aprendo? Y desde ese sentido creo que el constante acercamiento que tengo con la práctica educativa a mí me deja el hecho de que yo aprendo de generaciones que son más pequeñas que yo, Sí. que están cursando apenas como un estudio, pero que tienen otro sentido de ver la vida, ¿no? Sí. Y Sí. cómo ellos me enseñan. Sí. Porque siempre estoy en un aprendizaje constante. Oye, y ahorita que dijiste, o sea, bueno, tú que estás en los tres frentes, ¿no? Ujú. Darte, cultura e educación. ¿Cómo organizas tus días? Porque veo que eres gestora de 3 proyectos diferentes. O por lo menos eso dice en Facebook, no sé si tengas más. Pero, o sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿tienes Ok. algún ritual como para organizarte o cómo lo llevas a cabo? Sí, pues tengo mis horarios, ¿no? O sea, yo parto de que soy estructura. Si yo no genero mi estructura bien hecha con mi horario, mis dinámicas, en realidad a mí me come la vida, ¿no? Un ejemplo es que ahorita tengo 2 universidades en las que doy clases, ¿no? Trabajé en un festival para desarrollarlo y para ejecutarlo este mismo periodo. Trabajo con una compañía de danza, estoy por emprender un nuevo espacio cultural que necesita muchísima atención. Con péndulo cero, ellos sí los podemos mencionar. Sí, con péndulo Sí, cero, ellos sí no sé si podía mencionar, ¿no? Pero bueno, con péndulo Es que ellos cero. estuvieron en una edición de cuando teníamos ¿sí? la revista electrónica Ah, también. muy bien, perfecto. Obviamente mi emprendimiento justamente en este momento estaba de manera privada, pero ya lo tengo que lanzar a manera pública, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues creo que primero tengo muchas ganas de hacer lo que hago. Segundo, organizo muy bien. ¿Usas agenda física o uso- usas el teléfono, la Uso computadora? todo, ¿no? Uso agenda física porque Ajá. me decían, eso es de viejitos, no me importa, porque si yo no lo leo y lo abro, se me olvidan las cosas, ¿no? Sí. El celular está reprogramadísimo con un calendario con 8 correos o 9. No están todos activos, tengo más, ¿no? Pero los que más uso. Sí. En las cuestiones de días, ¿no? Trato, por ejemplo, de acomodar mi horario a un bloque
matutino, ¿no? En donde en la mañana doy muchísimas clases y por la tarde tengo tiempo libre para hacer mis otros procesos, sí, o inclusive algún día libre, ¿no? Ahorita la verdad es que sí entré en una saturación de mucho trabajo por la virtualidad, pero también por ofertas, ¿no? Que yo no tenía planteadas, que llegaron, y pues que quise aceptar también porque es un desafío, ¿no? Para mí es un desafío el coordinar unas carreras que desde mi perspectiva tienen muchísimo potencial, más que nada arte, o sea, sí es como un sueño, sí, ¿no? Y hacia dónde podemos llevar, sí, ¿no? A estos alumnos para que se potencialicen. Diseño también, ¿no? Que es una de las carreras con las que yo inicié y que bueno, no soy diseñadora, pero sí comparto muchísimo, ¿no? El background con los diseñadores, como lo decías, parten del arte y muchos de ellos se mantienen y se sostienen desde la perspectiva artística, lo cual valorizo mucho y sí, mucho aquí en Tijuana, ¿no? Sí. Y pues esta oferta, ¿no? También de un espacio cultural que pues tenemos muchísimo terreno, muchísimas posibilidades y estamos apenas planteando, ¿no? Partiendo para diseñar el proyecto y ver si realmente encaja, ¿no? En el espacio en el que vamos a trabajar. Sí. Entonces, pues traté de hacer ahí como una especie de organización, ¿no? Sí. La verdad es que creo que el gestor trabaja días enteros. Sí. A veces no duerme, sino tiene que dormir. Sí. Y pues también, ¿no? O sea, es no solo generar el proyecto, sino después rendir cuentas de este proyecto. Yeah. Y entonces también es un trabajo que nunca se termina. Sí. ¿No? ¿Qué diferencia tú le pondrías? Porque cuando lo escucho yo lo veo muy similar a recursos humanos, ¿no? Como de cierta manera, pero ¿qué diferencia verías tú entre la gestión cultural y como esta parte? ¿O son muy similares, van muy de la mano? En realidad, la gestión es todo un mix. O sea, si tú me preguntas qué es gestión, yo te puedo decir hacer que suceda. ¿De qué forma haces que suceda? Yo en realidad me he ido enfocando, o la práctica me está llevando muchísimo más a la cuestión administrativa y económica. Porque desde mi punto de partida, sí es un interés, ¿no? Pero hay gestores, por ejemplo, que trabajan únicamente con el diseño de proyectos, ¿no? También lo hago. Es una chambota, es muy necesario, pero en el diseño de proyectos pues tenemos una cuestión más sociológica, una cuestión también más de investigación y de planteamiento, ¿no? de un proyecto y del desarrollo. Sí. Hay gestores que se dedican más a, por ejemplo, ¿no? Promoción y difusión de ciertos contenidos, que también es muy válido. La verdad es que la carrera de gestión es muy diversa, porque es muy joven, ¿no? Dentro de su nacimiento, que son 30, 40 años, hemos detectado que las necesidades de un gestor son múltiples, ¿no? Te puedo decir que estudié finanzas, derecho, contabilidad, administración, economía, ¿no? Incluso parte de relaciones públicas también, ¿no? También, como que llevan cierta parte como de eso. Sí, parten, o sea, dependiendo de la carrera, la universidad y digamos el enfoque que tiene es lo que estudias, sí, pero ves todo un panorama porque es necesario, sí, para trabajar con lo que trabajas, sí, ¿no? Sí. Entonces pues es múltiple, más bien cada gestor tiene un enfoque, ¿no? Hay gestores que son comunitarios, por ejemplo, ¿no? Y que trabajan más con lo sociológico, lo simbólico, lo histórico, lo arqueológico, lo etnográfico. Muy bien, están súper bien, sí, pero pues tú al final, como todo en la vida, tienes que tomar una decisión de a dónde vas, ¿no? Entonces yo tomé la decisión y más bien también mis prácticas me fueron empujando a la administración y digamos la dirección de proyectos, ¿no? Y también un conocimiento más profundo sobre la cuestión financiera, económica de la cultura, ¿no? Porque pues ¿cómo provocas que esto suceda? Bueno, sí, siempre hay una necesidad económica, sí, ¿no? De la cual partimos. Sí. ¿Cuál crees que ha sido como la clave dentro de tu crecimiento? Porque, digo, yo sé que depende de persona a persona, pero muchas personas salen de una carrera y no tienen tanto éxito, sí, dentro de esa carrera, ¿no? ¿Tú cuál crees que haya sido como la clave de que pudieras llegar no solamente a la parte de la gestión, sino a
a dar clases y aparte coordinar como una carrera. Bueno, yo siempre lo decía, ¿no? Y por ahí me reía mucho con un amigo que decía que yo peleaba contra el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué me lleva como a todas estas posibilidades? Uno de mis pensamientos constantes es siempre dar lo mejor, ¿no? La milla extra, ¿no? Como dices. Siempre. Nunca me he conformado con dar lo que pueda, ¿no? Siempre fui una persona o soy una persona que si puede aportar algo más, aunque no me lo pidas, lo voy a hacer. Okay. Ya después me dices que no, pero bueno. Sí. Otra cuestión también creo que es la práctica constante, ¿no? Desde mi postura, ser un profesional implica no solo dominar la teoría ni tener el título, actuar como tal. Yeah. Responsabilidad, llegar a tiempo, cumplir con todas las entregas, estar, ¿no? Siempre, digamos, partir desde el hecho de ser un profesional, y de hecho muchas de estas actividades me han llevado a tener nuevos clientes o me han llevado a donde estoy. Sí. Porque yo ni siquiera a veces no busco, sino que llegan porque saben que tengo, ¿no? Un resultado o un comportamiento. Sí. Creo que la tercera también es amar lo que hago, porque en realidad es muy pesado, ¿no? O sea, ¿cómo lograr este híbrido entre que todo funcione como yo lo espero? Es mucho trabajo, ¿no? Hay también como muchos sacrificios, se puede decir así, aunque yo no veo el sacrificio como así, algo, ¿no? Caótico ni nada, sino sacrificio en el contexto de que, bueno, parte de mi tiempo libre no es para disfrutar, ¿no? Yo tengo que trabajar, tengo que leer, tengo que es una inversión, o es como una inversión más en esta parte, ¿no? Y parte de ese sacrificio también inclusive fue, bueno, en tiempos de que era joven y podía andar de fiestas, sí lo hacía, ¿no? Pero me costaba levantarme a las 7 de la mañana para seguir mi día, porque entonces ya no hacía nada. Entonces creo que son bastantes actitudes las que se pueden juntar, y definitivamente si yo no amara lo que hago, creo que no podría tener éxito ni estaría aquí. Sí, a veces como que se subestima mucho esa parte, ¿no? Porque lo vemos muy de películas de Hollywood, ¿no? Nosotros le llamamos el efecto Maruchan, de que todo lo queremos así rápido, ¿no? Pero sí. Oye, y una pregunta antes de irnos. Sí. ¿Para ti un emprendedor nace o se hace? ¿Tú cómo lo ves? Siempre es como algo bien extraño. Yo pienso que las dos. Hay gente que ya lo trae, que inclusive viene de familia y sabe cómo hacerlo. Pero también siento, y eso lo vi, estando en lugares en donde te forman una mentalidad emprendedora, el resultado es que vas a emprender. Es que no vas a buscar quien te emplee, tú vas a emplear a otros, tú vas a formar y a provocar lo que necesitas que suceda. Y entonces, aquí en México, sí creo que estos programas del INADEM que desaparecieron, ¿no? Eran muy necesarios. Sí. Y de hecho, justo en ese ciclo hubo muchísimos emprendimientos, no solo en Tijuana, en el país. Sí, me tocó ver varios morir por eso. Ajá. Sí. Creo que sí necesitamos una formación, y creo que también necesitamos que nos digan, créete que eres una persona capaz, y no, porque lo eres. Sí. Porque justo eso yo detectaba en la ciudad en la que estaba estudiando. Te habían contado el mejor cuento de la vida, que tú eras un grande y que lo podías hacer. Y el resultado era que la gente no se detenía. Y acá, pues, no nos dicen eso, ¿no? A veces ni tu mamá. Pero bueno, si no te lo dice tu mamá, sí, díselo tú frente al espejo, o díselo a un amigo, ¿no? Sí. Tú puedes, estás bien. Qué chido y... Oye, ahorita que dices eso, se me vino a la mente. Claro. El contexto. ¿Qué tan importante es para ti? El contexto en el que te encuentres. Porque dijiste lo de los emprendedores, pero desde el punto del artista, ¿qué tan importante es como esa parte? Creo que es muy importante, no solo en el punto del artista, en general. Si tu contexto es una familia que te inserta el chip de tener una seguridad, tienes dos opciones: la sigues o rebotas. Y si rebotas, ya sabes que no tienes nada, ¿no? Y que no van a estar. Pero bueno, te va a costar 3 veces más, pero vas a ser 3 veces más feliz. Sí. Tu contexto familiar, tu contexto amistoso,
amigos también. Hay amigos que en serio, ellos no tienen como esta visión. Está bien, respétala, si quieres mantener la amistad, hazlo, pero no es una persona que te va a servir para impulsar. Yeah. Necesitas como vibrar, ¿no? Con estas personas que están pensando similar a lo tuyo. Y entonces en emprendimientos culturales o en propuestas culturales lo veo. Hay quienes no les importa y hay quienes quieren. ¿Qué sucede? Se mantienen juntos y no funciona, o cada quien por su lado, ¿no? Y entonces ve resultados de diferentes tipos después de esas separaciones, ¿no? Sí, eso que dices creo que es súper importante, más en nuestra sociedad. Yo también lo viví, esa parte de alejarte, y pues seguramente pues te van a criticar mucho, ¿no? Porque suele suceder como, ay, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que ver por ti. Creo que desde ese punto de vista sí tienes que ser un poco egoísta en cuanto a qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Como dices, no criticarlos, ¿no? Que yo sí lo hice en su momento, que estuvo mal, ¿no? Pero no criticarlos, debes de aprender como de esa parte de decir, pues ellos piensan de una manera y yo pienso de otra, yo hice ese cambio de chip, porque siempre existe esta recriminación, ¿no? De decir, es que tú no pensabas así, pues no, exacto, yo no pensaba así, ¿no? Pero cambié, exacto, ¿no? Pues y sí, o sea, creo que eso es muy, muy importante, y creo que es muy válido como decidir o cambiar de opinión en esa parte, ¿no? Como decir, quiero esto, y ya si estás dispuesto a pagar el precio, porque eso de desmañanarse y todo eso, pues es pagar el precio de cierta manera, ¿no? Claro. Un último consejo que quisieras darle como o que le das a tus alumnos incluso, digo, pues al final de cuentas... Consejo, me siento como abuelita, ¿no? Así, una mecedora de consejos, pero más bien tal vez sería como líneas, ¿no? Creo que una de las primeras ideologías con las que no me caso y no mantengo es que de la cultura no se vive, ¿no? La segunda es hacer lo que los demás quieren de ti cuando tú sabes bien qué quieres. Y la tercera es hacer las cosas pisando a los otros. Creo que eso no es necesario. Creo que todos podemos estar muy bien, y hay que entender también las diferencias entre mis posibilidades y privilegios y los de los otros, ¿no? Que son bastante polares. Entonces, dentro de la cultura, me parece que estas tres visiones, que son tal vez mías o que tal vez alguien más comparte por ahí, pueden ser funcionales, ¿no? Para poder trabajar y sustentarte, pero también hacer algo de impacto por el otro. Yeah.